apalachense. Eso, ¿qué significa eso? Vale, es el relieve típico que se da en los Apalaches. Pregunta, ¿dónde están los Apalaches? ¿Alguien sabe dónde están? No. Los montes Apalaches en Sudamérica. Están en América, pero no en Sudamérica. ¿Qué nos queda? En México, tampoco. ¿Dónde están los Apalaches? En Canadá, tampoco. ¿En Centroamérica? Tampoco. ¿Entre Chile y Argentina? Entre Chile y Argentina, no. Bueno. Vale, ¿dónde están los Apalaches? ¿Alguien le suena? En el oeste de... No, esas son las montañas rocosas. Esto de aquí son las montañas rocosas. Los montes Apalaches están aquí, en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, el relieve típico de los Apalaches se llama relieve apalachense. Si van ustedes a la carpeta del tema 2 y abren conceptos de geología, esta presentación que yo creo que hemos visto ya en clase, ¿o no la hemos visto? ¿No lo habéis visto en vídeo? Vale. Pues si va usted a conceptos de geología, se toma su tiempo, Sí, ahí está. Es que estaba encendido, yo no sé qué es mejor que esté apagado, pero yo. Muy bien, si van ustedes a conceptos de geología, hacia el final, habla de 3 tipos de relieve. Un relieve que se llama una estructura o relieve jurásico, que son materiales jóvenes que se pliegan ante las presiones laterales y forman esta estructura, pliegues, ¿no? Anticlinales y sinclinales. Cuando los materiales son más, digamos, tienen más antigüedad, normalmente ante la presión lateral actúan fracturándose. Un bloque se eleva, se llama horst o bloque elevado, y otro bloque baja, se llama graben o fosa tectónica. Esto es la estructura de la que vamos a hablar hoy en la meseta española. Y como vemos aquí, no, esta es sajónica. Aquí tenemos una diapositiva, si no me equivoco. De relieve apalachense. En los Apalaches, ¿qué pasó? Pues que los materiales jóvenes primero se plegaron, formando una estructura jurásica. Segundo paso, la erosión, el agua, el viento, provocaron la formación de una llanura, pero si te fijas, la estructura está debajo, en los estratos inferiores. Paso número 3, esos materiales ya no son tan jóvenes y ante la presión, ¿cómo actúan? Se fracturan, unos bloques suben y otros bajan, una estructura germánica. Número 4, esa estructura se erosiona, y en el número 5 tendríamos, si te fijas, la estructura primitiva, ese relieve que aflora en algunas zonas del territorio, pero está muy erosionado. A esa estructura, el número 5 es lo que se llama relieve apalachense, que es típico de los montes Apalaches y se da en algunas partes de la península. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Qué significa que la meseta está basculada? Basculada quiere decir que no está horizontal, sino que está ligeramente inclinada hacia el Atlántico. Digamos, está ligeramente inclinada. 0,3% quiere decir que es muy poquito, si lo piensas. Cuando vas por la carretera a veces pone pendiente del 6%, del 7%. Piensa que un 0,3% es muy poco. Pero lo suficiente para que el agua, para que la meseta desagüe hacia el Atlántico. Y eso hace que los grandes ríos de la península vayan hacia el Atlántico. El Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir. ¿Por qué? Porque la meseta está ligeramente inclinada hacia el Atlántico. ¿Más preguntas?
Gran pregunta. No, septentrional y meridional no, pero meseta en el texto no la pone con mayúscula y yo sí la pondría con mayúscula. ¿Más preguntas? ¿No? ¿No hay más preguntas? Qué bien. Bueno, lo suyo es que me hagan ustedes todas estas preguntas, que vengan aquí después de haber visto los vídeos y todas las dudas que tengan, pues no se queden con ellas, sino que me hagan las preguntas, ¿vale? Así que muy bien, Lidia, y vamos a ver el temario. ¿Cómo veo el temario en internet? Distrito único andaluz, muy bien. Distrito, si ya lo he buscado antes, pues ya me sale, así que no tengo ni que escribirlo. Entro. ¿Qué quiero estudiar? Quiero estudiar ¿un qué? Un grado. ¿Y desde dónde accedo? Desde bachillerato, orientaciones y exámenes de cursos anteriores, ¿vale? Ese es el itinerario para llegar al temario. Me voy a la asignatura en cuestión, en este caso geografía, pues la busco. Me voy a la página 4, que ya lo saben ustedes, 1, 2, 3 y 4, y ahí está el temario. Muy bien. Nosotros hoy vamos a continuar el relieve, pero ustedes no han estado estos días en clase, a lo mejor han visto los vídeos, espero que sí. Que no los han visto, pues hacemos un resumen, pero muy rápido, hasta ponernos al nivel del otro grupo, ¿vale? Si ustedes se fijan, el tema 2, ¿cuántos apartados tiene, Amay? Léelo, a ver cuántos apartados tiene. Características generales, la meseta y sus unidades interiores, los rebordes montañosos de la meseta, los sistemas y unidades interiores y los relieves influentes. Muy bien, ¿cuánto tiempo tengo para hacer el tema, en teoría? 1 hora. No. El examen tiene 90 minutos, una pregunta de conceptos, una práctica y un tema. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer el tema? 30 minutos. 30 minutos. ¿Cuánto puedo escribir en 30 minutos? Tres caracteres. Bueno, hay quien podrá escribir 4, habrá quien podrá escribir 5, pero también habrá quien podrá escribir 2. Como media, podemos decir una carilla cada 10 minutos aproximadamente. Sí. Digo, mira. Bueno, ¿cómo hacemos esto? 5 puntos en media hora. El tema que yo les doy, ustedes tienen que hacer lo mismo que hemos hecho con el tema 1. Tienen que condensarlo y hacer un resumen, que será su tarea para casa cuando veamos el tema 2. Resumiendo mucho, porque yo les voy a presentar 2 archivos y uno tiene 25 carillas. Eso no es factible, no se puede hacer eso, ¿vale? Ustedes tienen que coger estos epígrafes, estos 5 puntos, y condensarlo en, vamos a poner 4 carillas, porque es un tema muy extenso, 4 carillas, ¿vale? Eso se lo pediré más adelante, pero que se sepan que ese es el objetivo. Muy bien. 1. Características generales del relieve. Si han visto los vídeos ya sabrán que si se van a la carpeta 2, en este archivo pone tema ilustrado 1, relieve español. Antiguamente este tema eran 2 temas, el 1 y el 2. Hoy en día no, ya solamente es un tema, ¿vale? Entonces abren ustedes el archivo, se van al comienzo y de aquí, de este primer archivo, solamente vamos a utilizar las características generales, ¿vale? Que es el primer punto. Si ustedes se fijan, ¿cuáles son? Si han visto el vídeo ya lo sabrán, ¿cuáles son las características generales del relieve en España? 1. España es un país de altitud media muy elevada. Somos el segundo país más alto de altitud media después de Suiza. ¿A qué se debe? A que tenemos grandes montañas. ¿Qué quiere decir con...? Bueno, vale, sí. Ya. Somos el segundo país de altitud media más elevada de Europa. Pregunta, ¿se debe a que tenemos grandes cadenas montañosas? No, se debe a que tenemos una llanura elevada, que es la meseta central, que está entre los 600 y los 700 metros de altitud y es muy extensa. Entonces eso hace que la altitud media sea elevada. ¿Vale? Primera idea. Segunda idea, la disposición periférica del relieve. ¿Alguien es capaz de explicarme eso? ¿Qué quiere decir disposición periférica del relieve, Zaira? Que la mayoría de las cadenas montañosas de España están en la periferia del relieve. Muy bien. Si ustedes se fijan en un mapa físico, ponen en internet mapa físico España y le salen 20, cada uno pues con sus ventajas, sus cosas buenas, sus cosas malas. Podemos utilizar prácticamente cualquiera para estudiar en casa, como mapa físico de España, y ya está, ¿vale? Si ustedes se fijan,
gran parte de las cadenas montañosas están en la periferia. Macizo galaico, cordillera cantábrica, Pirineo, cordillera costero-catalana, sistemas béticos. Gran parte de las cadenas montañosas están en la periferia de la península. Y claro, eso va a provocar va a impedir que la influencia marina llegue al interior de la península, ¿de acuerdo? Tercera idea, la forma maciza y compacta. ¿Tiene muchos entrantes y salientes la península o son más bien costas rectilíneas? ¿Tiene muchos entrantes y salientes, muchos, o son más bien costas rectilíneas? Son más bien rectilíneas. Salvo las rías gallegas, ¿verdad?, que son entrantes y salientes, lo demás es bastante rectilíneo. Eso va a provocar que la influencia del mar le cueste penetrar dentro del continente mucho y va a producir lo que se llama continentalidad. ¿Qué es eso? Pues es bastante simple. ¿Dónde se está mejor en verano? ¿En Matalascaña o en Sevilla? ¿Por qué? ¿Pero por qué se está mejor? Porque es Sevilla. Las temperaturas son más suaves, muy bien. Sevilla las temperaturas son más altas que en Matalascaña. Y en invierno, ¿dónde hace más frío? ¿En Sevilla o en Matalascaña? En Sevilla. Es decir, cuanto más cerca esté del mar, las temperaturas son más suaves. Tanto los veranos son menos cálidos como los inviernos son más calurosos, son más suaves. ¿A qué se debe eso? Pues básicamente se debe a... Si han ido ustedes a la playa, habrán visto que en la arena, normalmente la arena, ¿qué le pasa en verano? Si andan ustedes descalzos por la arena, ¿qué le pasa? Que te quema. Que te quema. ¿Y el agua de la playa, si uno se mete, también se quema? ¿Y la playa y el agua están recibiendo aproximadamente la misma radiación solar? Sí. Están al lado una de otra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la tierra y el agua se comportan de forma diferente respecto a la radiación solar. Se dice que el agua tiene un alto calor específico. Eso quiere decir que necesita mucha energía para aumentar su temperatura. Mientras que la tierra no. La tierra se calienta mucho y por la noche se enfría mucho. Se ve que está en la playa por la noche, la arena está muy fría, más fría incluso que el agua. Sí. Vale, entonces, ¿qué ocurre? El mar tarda mucho más en calentarse y tarda mucho más en enfriarse. Eso suaviza las temperaturas cuando estoy cerca de la costa. ¿Vale? Ahora, conforme me voy hacia el interior del continente o de la península, ¿qué ocurre? ¿Llega la influencia del mar o no llega? No llega. Entonces voy a tener veranos más fríos o más calurosos. Más calurosos e inviernos más fríos. En Sevilla, en Madrid, habéis estado en Madrid en verano, hace muchísimo calor y en invierno hace mucho frío. En la costa las temperaturas son mucho más suaves, ¿vale? Así que el hecho de que no haya entrantes y salientes en las costas provoca continentalidad en el interior. Bueno, de esto hablaremos bastantes veces, ¿vale? Muy bien, ese es el punto número 1. Punto número 2, pues se van ustedes a la carpeta y abren el tema ilustrado número 2. Y tienen que hablar ustedes de, segundo punto, la meseta y sus unidades interiores. Como dice aquí, la meseta forma gran parte de la superficie de la península ibérica, en torno a la mitad, 45%. Está ligeramente basculada hacia el Atlántico. El sistema central la divide en dos mitades, submeseta norte, submeseta sur, o submeseta septentrional, submeseta meridional. Si ustedes se fijan, ¿qué le ha pasado a la meseta? La meseta se elevó durante la era primaria paleozoica en una orogenia que se llama la orogenia herciniana. ¿Vale? Orogenia herciniana. Orogenia herciniana. Son materiales antiguos de la era primaria. Si son materiales antiguos, cuando vienen impresiones, ¿cómo van a responder? Se rompe. Se fracturan, unos bloques suben y otros bajan. Si me miro la meseta, en la actualidad, ¿qué bloques se han elevado? Si yo me fijo en la meseta,
El sistema central y los montes de Toledo serían, pues esto de aquí. Sería bloques elevados o horst, ¿de acuerdo? Sería un relieve de tipo germánico. Unos bloques suben, en este caso sería el sistema central, montes de Toledo. Y quedan unas fosas tectónicas o graves, que son la depresión, la submeseta norte y la submeseta sur. También lo pueden llamar ustedes depresión del Duero o la submeseta sur, como ven aquí, depresión del Tajo. ¿Y eso no sigue pasando? ¿Que se vayan haciendo montañas? Estamos hablando de procesos que tardan millones de años. Durante la vida de una persona se están produciendo, pero son tan lentos que no los percibimos, ¿de acuerdo? La depresión del Ebro también. Hablaremos de eso. Es que la depresión del Ebro estaría ya fuera de la meseta, ¿vale? La meseta vendría delimitada por macizo galaico, cordillera cantábrica, sistema ibérico y Sierra Morena. Todo esto sería la meseta, ¿vale? Bueno, si ustedes se fijan, el texto pues habla de qué. Si el apartado se llama la meseta y sus unidades interiores, ¿qué está dentro de la meseta? El sistema central, que dice aquí que mide unos 400 kilómetros de largo, 30-40 de ancho, que está formado por una serie de sierras. Les puede servir, si van al tema 0, tienen un mapa físico de España que pone España físico baja. Y este es un mapa que les va a permitir hacer zoom y acercarse más de lo que otros mapas se lo permiten. Tarda en cargar porque pesa, pero ahora vamos a ver que nos va a servir, ¿vale? Si ustedes se fijan, cuando hablamos del sistema central estamos hablando de una cordillera, ¿no? Pero una cordillera es un conjunto de ¿qué? Un conjunto de sierras. Entonces el sistema central, como dice ahí, está formado por la Sierra de Somosierra, la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Gredos, Sierra de Gata y continúa incluso en la zona portuguesa, porque claro, no hay límites para las cadenas montañosas, la Sierra de la Estrella y Sierra de Alousa. Todo esto es el sistema central. Y normalmente se destacan algunos picos. ¿Por qué? Pues porque nos da una idea de cuál es la altitud de la cordillera. En este caso, el pico más elevado está en Sierra de Gredos y se conoce como Almanzor. Y tiene 2.590 metros. Dígame usted, Ana Belén. ¿Qué se puede saber? Claro, claro. Hay que ir al servicio durante las clases, así que claro que sí. Muy bien, bueno, ustedes tienen que leerse el sistema central, los montes de Toledo, lógicamente. Mira, los montes de Toledo dice que tiene una estructura, Lidia, apalachense. Ya con eso sabe usted un poco a qué se refiere. Pues fueron materiales jóvenes que se plegaron, formando una estructura jurásica, después fueron erosionados y formó una llanura, después fueron presionados y se fragmentaron, unos bloques subieron, otros bajaron y finalmente la erosión pues acabó dejando esta estructura a la luz. Muy bien, y tienen que hablar ustedes también de las depresiones de la submeseta norte y submeseta sur. Muy bien, si ustedes se fijan, características generales, la meseta y sus unidades interiores. ¿Cuál es el siguiente punto? Los rebordes montañosos de la meseta. Y claro, viene la pregunta a continuación. ¿Cuáles son los bordes montañosos de la meseta? Los Pirineos están fuera de la meseta. La meseta hemos dicho que ocupa la mitad occidental de la península. Sistema ibérico. Vale, sistema ibérico. Sierra Morena, Cordillera Cantábrica y Macizo Galaico. En este tema es importante que ustedes diferencien entre unidades interiores a la meseta. Están dentro de la meseta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están dentro? Sistema central, Monte de Toledo, submeseta norte, submeseta sur. Están dentro de la meseta, ¿vale? Bordes montañosos de la meseta. Macizo Galaico, Montes de León, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sierra Morena. Esos son los bordes de la meseta. Unidades exteriores a la meseta.
Pirineo, Valle del Ebro, Cordillera Costera Catalana, Sistema Bético, Valle del Guadalquivir. ¿Vale? Doña Zaira. Qué poca. Yo tengo una pregunta sobre el sistema central. Y es que el pico de Almanzor, las diferentes sierras que están dentro del sistema central, Sí. ¿hay que aprendérselo para el mapa físico y político? Bueno, para el físico. Lo ideal sería que sí, pero la respuesta es que yo el mapa que les voy a poner es un A4 y no tiene calidad como para acercarnos para que yo le diferencie las sierras. Así que no se las puedo preguntar. Algún pico sí caerá, ¿vale? Algún pico sí caerá. Bueno, bordes montañosos de la meseta, el macizo galaico y los montes de León. Como ven ustedes aquí, en el macizo galaico el texto destaca que tiene numerosas fallas norte-sur y este-oeste, que son el origen de las vías. La cordillera Cantábrica, que dice que mide unos 480 kilómetros de largo y que presenta pues una gran disimetría en su cara norte y en su cara sur. ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué dice que presenta una gran disimetría en la cara norte y en la cara sur? Porque son parecidas, ¿no? Por aquello- Disimetría es que no es simétrico. Ah, disimetría. Porque Disimetría. Los seres humanos somos simétricos, ¿no? Si hacemos una línea media, más o menos somos parecidos a izquierda y a derecha, somos simétricos. Si somos disimétricos, es que no somos iguales a derecha e izquierda. ¿Qué le pasa a la cordillera Cantábrica? Que por aquí, ¿qué es lo que tiene? Tiene la meseta, si ustedes se fijan. Y la submeseta norte está a 700 metros de altura. Así que en la otra vertiente, la vertiente que da hacia el norte, la cordillera Cantábrica tiene mucha más pendiente. ¿Y qué le pasa a esa zona de pendiente? Pues que cuando se producen precipitaciones, aquí los ríos cantábricos, ¿cómo van a ser? Fijaros el sitio que tienen para correr, ¿cómo son? Van a ser muy cortos, porque la cordillera Cantábrica está muy próxima al mar, ¿verdad? Y van a ser muy torrenciales. ¿Por qué? Porque en muy pocos kilómetros tienen que salvar mucho del nivel. Bueno, os veo así un poco con cara rara, pues esto se supone que lo tenían ustedes que saber ya, ¿o no? y los ríos se producen porque el agua al pasar de muchos años no envejece, ¿no? No entiendo la pregunta bien. ¿Que cómo se producen los ríos? Simplemente cuando precipita, ¿no? Digamos que el agua empieza a ir de las zonas más altas a las zonas más bajas. Y o sea, así se produce. Muy bien, la cordillera Cantábrica, como viene ahí, se pueden diferenciar dos partes. Un sector occidental o asturiano, que como dice aquí, pues son materiales antiguos, paleozoicos, y en el Carbonífero pues se produjeron muchos sedimentos de carbón. Eso explica que la minería del carbón en España se concentre en la cordillera Cantábrica. Y el sector central y un sector oriental que dice que son materiales más jóvenes, mesozoicos plegados. Mesozoico es de la era secundaria, 225 a 65 millones de años, ¿vale? El sistema ibérico, bueno, como dicen aquí, si nos vamos al mapa de España, este que le he dicho que está en el tema 1, podrán ver ustedes que el sistema ibérico, en realidad, tiene como dos ramas. Vamos a ponerlo un poquito más chico. Tiene como dos ramas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una serie de sierras. ¿Cómo se llaman? Pues Sierra de la Demanda, Picos de Urbión, Sierra Cebollera, Sierra del Moncayo. Hay una zona, como ven ustedes, en la que las alturas son más modestas, esta zona de la Alcarria, y después tenemos, en la parte meridional, tenemos otra serie de sierras, Sierra del Albarracín, Montes Universales, Serranía de Cuenca y Sierra de Jabalambre. Es decir, las cadenas montañosas tampoco son perfectamente homogéneas, ¿no? Sistema ibérico, Sierra Morena, muy bien.
Más o menos, ¿nos situamos o no nos situamos en lo que hay que hacer? ¿Características generales, sí o no? Sí. ¿La meseta y sus unidades interiores? Sí. ¿Los rebordes montañosos de la meseta? Sí. ¿Qué nos queda? Sistemas y unidades exteriores y relieves insulares, ¿vale? Bueno, ¿cuáles serían sistemas y unidades exteriores a la meseta? Esta no es. Estoy un poco perdido, como tengo demasiadas cosas abiertas. ¿Cuáles son exteriores a la meseta? Los Pirineos, el Valle del Ebro, Sistema bético. la cordillera costero-catarana, el sistema bético y el Valle del Guadalquivir. Todo eso serían unidades exteriores, ¿vale? Vale. ¿Por cuál empezamos? Pirineo. Por los Pirineos. Muy bien, ¿qué dice el texto? Que es una cadena montañosa que tiene, ¿qué? 400, ¿qué longitud tiene? 435 kilómetros de largo. Está en el istmo de la peninsular. ¿Qué quiere decir istmo? Que En la parte que se en la parte que separa una península de otra, ¿no? Los países. Una península. A ver, Zaira, ¿cómo sería? ¿Qué sería un istmo? La parte, o sea, un trozo, un fragmento de tierra que separa, o sea, que une la península con el continente. Exacto, eso sería un istmo. La península está rodeada de agua por todas partes, menos por una que está unida al continente. Eso se llama istmo. I-S-T-M-O. Así que los Pirineos están en el istmo que une la península ibérica con el continente, ¿vale? Y aquí tenemos un esquema del Pirineo y ya nos puede dar una idea de que el Pirineo tiene una estructura bastante compleja. Esta zona de aquí, Pirineo axial, pone aquí paleozoico, aquí es donde están las altitudes más elevadas y donde está el centro del Pirineo. Axial quiere decir eje. Si nos vamos al mapa físico, por cierto, ¿qué hacemos en Galicia? ¿Te resistes? No. Si nos vamos a... Vale, aquí estamos en el Pirineo. ¿Dónde están las altitudes más elevadas? Vaya. Está un poco rebelde. Pica de Statis o algo así. Creo que se está quedando pillado. Muy bien, si ustedes se fijan, el Pirineo axial sería esta parte de aquí, justo donde está la frontera entre España y Portugal, donde están las altitudes más elevadas. ¿Cuáles son? Monte Perdido, 3.355 metros, ¿les suena? Había una serie en la tele que se llamaba Monte Perdido. ¿Dónde se ¿cómo se dice eso? Ambientaba, ¿dónde se grababa la serie? Pues los Pirineos, en esta zona, Monte Perdido. Monte Perdido, 3.355. Maladeta, 3.308. Aneto, 3.404. Todo eso es el Pirineo axial, son los picos más elevados. Y hay unos altos todos. Estos son 3.100 metros, 3.400, así que no, este es un poquito... Hombre, es alto, pero... Es que de aquí parece que son 4. Pica de Strat es un poquito más bajo. Aquí está Montseny, Puigmal, 2.900... Bueno, las mayores altitudes se alcanzan en el Pirineo axial, como ven aquí, y pone que son materiales paleozoicos, o sea, materiales de la era primaria muy antiguos. Si después se fijan ustedes, tenemos otros picos que son un poquito más modestos, entre los 2.700 y los 3.000 metros, que se conocen como sierras interiores. Y después tenemos unos picos todavía más modestos que están en torno a 1.000-1.500 metros, que se conocen como sierras exteriores. Entre las sierras interiores y las sierras exteriores hay una pequeña depresión que se conoce como surco intrapirenaico. ¿De acuerdo? Una pequeña depresión. Modesto, pues que no es muy elevado, ¿no? Bueno, modesto depende del contexto. Si estamos hablando de altitud, si un pico es modesto es que no es muy alto. Si una persona es modesta, no... Bueno, vamos a buscarlo. Modesto, educado, más bien no se van a gloria de las cosas que hace, ¿sabes? Vamos a ver cómo define la RAE a modesto, ¿vale? Modesto, que se conforma con poco.
puede ser que una persona no muy exigente puede ser modesta en sus gustos, también puede ser. Modesto. Depende mucho del contexto en el que nos movamos. Humilde o que carece de vanidad. Alguien que sea modesto, pues no es vanidoso. De nivel económicamente bajo. Si estamos hablando de una familia modesta, puede ser que tenga pocos ingresos económicos. De poca categoría o importancia. Bueno, si decimos que un pico o una montaña es modesta, más bien el sentido que yo le daba es esto, que tienen menos categoría o importancia que otras, ¿vale? Así que, bueno, modesto, como ves, tiene mucho significado. Sierras interiores, sierras exteriores, bueno, pues echáis un vistazo a esto. El Pirineo axial son materiales paleozoicos del Herciniano, pizarra, granitos. Y después tenemos el Prepirineo, que está formado por sierras interiores y sierras exteriores, y una depresión en medio. Lógicamente, el Pirineo, como una cadena montañosa elevada, ha sufrido durante las épocas glaciares, se han acumulado hielo y se han formado, se dan formas glaciares, en formas de circo, valles en U. Aquí tenemos una imagen de qué le ha pasado a esos circos glaciares, porque cuando han subido las temperaturas, han desaparecido los hielos y hoy en día son lagos glaciares. Esos lagos reciben el nombre de Stanis, en Cataluña, con Y, y reciben el nombre de Ibón en Aragón. Así que, si digo lago glaciar, Ibón o Stani, en realidad estoy hablando de lo mismo. Lo que pasa es que Stani es la palabra catalana, Ibón es la palabra aragonesa y lago glaciar pues sería la palabra, el término en castellano, ¿vale? Muy bien, la cordillera costero-catalana, como dice aquí, pues cierra la depresión del Ebro, tiene unos 250 kilómetros de longitud y como vemos aquí en este esquema nos puede servir mucho para describir la cordillera sin tener que estudiar mucho. ¿Por qué? Porque viéndola, ¿qué es lo que veo? Que la cordillera costero-catalana, aunque no es muy elevada, sí tiene una estructura bastante compleja. Tiene una cadena pegada al litoral que se llama cordillera litoral o costera y tiene una cadena prelitoral y en medio pues una depresión, una zona más baja, ¿de acuerdo? Así que aunque la altura no sea muy elevada, la estructura sí es compleja. Bueno, a continuación se habla de la depresión del Ebro, que es curioso porque si ustedes se van al tema 1, que nos lo hemos cogido y nos hemos saltado dentro de la carpeta, esto cada vez está peor. Dentro de la carpeta 2, el tema 1, lo tenemos por aquí. Es curioso porque ahí tienen una evolución geológica de la península a lo largo de la historia y si ustedes se fijan, a lo largo de la historia geológica de la Tierra, la meseta, como ven ustedes aquí, es un macizo que está desde la era primaria, o sea que antiguamente esto estaba sobre el nivel del mar. Esto, fijaros, macizo del Ebro. El Ebro en realidad era una cordillera, pero con el paso del tiempo se ha ido erosionando. Y todo esto de aquí estaba cubierto por el agua. Estamos hablando de la era secundaria mesozoica, es decir, hace 225 millones de años. Y con el paso del tiempo, como vemos aquí, el Valle del Ebro, vamos a ver que se erosionó y era una zona inundada. Poco a poco se va cerrando y la erosión de los Pirineos, del sistema ibérico, de las cordilleras costero-catalanas, van colmatando, esos sedimentos se van acumulando y por ahí pasa el río, el Ebro, y se forma un valle fluvial. Pero originalmente estaba cubierto por el agua. ¿Vale? ¿Fácil o difícil? Esto es fácil. Muy curioso. Aquí tenemos la cuenca del Ebro. Bueno. Muy bien, en el sur tenemos también varias unidades exteriores, los sistemas béticos. Los sistemas béticos hay que decir que tienen
Igual que le pasa al Pirineo, igual que le pasa a la cordillera costera catalana, tienen una rama pegada a la costa que se llama sistema penibético. Tienen una rama interior que se llama sistema subbético, doble B, ¿vale? Repite la B. Y entre una y otra que tenemos una zona más baja que se denomina surco. Si está entre el penibético y el subbético se dice surco intrabético, que están en medio, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan en el mapa físico, verán que, a ver, aquí, realmente el sistema bético donde continúa, ¿se ve o no se ve? ¿Dónde continúa el sistema bético? En las Baleares son una continuación de las cordilleras béticas, ¿se ve o no se ve? Sí, están enterrado, ¿no? Que estará sobre el agua. Exacto, aquí habrá zonas donde la cordillera está por debajo del agua y aquí hay zonas donde aflora. Pero la alineación se observa prácticamente la misma, ¿verdad? Muy bien, pues los sistemas béticos. ¿Qué podemos decir de ellos? Pues muchas cosas. Bueno, aquí nos habla de la cordillera penibética, que dice que es litoral, ¿no? La cordillera penibética está en el litoral y nos dice que está afectada por fenómenos de glaciarismo. Aquí tenemos un lago glacial. La cordillera subbética, que está en el interior y que destaca por tener rocas calizas de la era secundaria mesozoica y relieves kársticos, que si ustedes estudian el archivo Litología y Formas de Modelado, pues deberían saber lo que son los relieves kársticos, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Eso tenía que ver con lo de los volcanes y eso, ¿no? No. Los relieves kársticos tienen que ver con las calizas y la disolución de las calizas. Por ejemplo, la Gruta de la Maravilla. ¿Nadie se acuerda? Bueno, pues para eso hay que estudiarse estas cosas, para cuando uno diga, pues presenta relieves kársticos, saber de qué está hablando. Muy bien. La depresión del Guadalquivir o Valle del Guadalquivir. Le pasa lo mismo que le pasaba al Valle del Ebro. Toda esta zona era una zona cubierta por el océano. Y es la erosión de Sierra Morena y la erosión de los sistemas béticos que al final van erosionando y esos materiales se van depositando y forman el valle del río Guadalquivir. Hay una cosa curiosa. Fijaros, aquí está, hace 22 millones de años, prácticamente está el mar. Hace 18 millones de años empiezan los sedimentos a destacarse. Hace 11 millones de años, fijaros que va avanzando los sedimentos, pero todavía está yendo por el mar. Hace 4 millones de años, hace 1,5 millones de años, y en la época actual se termina de colmatar. ¿Es la misma parte? Lo que había todo. Lo que estamos viendo es la evolución del Valle del Guadalquivir desde hace 22 millones de años hasta la actualidad. Era un brazo del mar, pero los sedimentos que se han ido erosionando del sistema bético de Sierra Morena se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, hasta que llega un momento que sobresalen. En la primera imagen entonces es lo que te iba a decir, que hay una zona ahí de tierra abajo que eso está inundado ahora mismo, ¿no? Me he perdido. En la primera imagen. En la primera imagen, aquí. Eso está todo inundado, ¿no? es que no habría trecho. El trecho no estaría. ¿Ves? Está la figura. Ah, esto, de acuerdo, esto de aquí sería el mar Mediterráneo hoy en día, esto sería el océano Atlántico, correcto. Claro, zonas que hoy en día son mar, en el pasado eran cadenas montañosas y viceversa. En este caso estamos viendo lo contrario. Se colmató el Valle del Guadalquivir y se erosionó esa cadena montañosa. Muy bien, bueno, ¿cómo vamos? ¿Fácil o difícil? Esto es muy fácil. ¿Qué nos quedaría para terminar el tema? Los relieves insulares. ¿Qué quiere decir ínsula? Ínsula quiere decir isla. Así que los relieves insulares, ¿cuáles son? Los relieves de las islas. En este caso, España tiene 2 archipiélagos, el Balear y el Canario.
Muy bien, ¿se puede estudiar por el tema el relieve balear y canario? Sí, pero a mí no me gusta especialmente, así que he puesto una entrada en el blog. El blog, ustedes se acuerdan, ¿no? Oh. Y hay una entrada de Geografía de segundo bachillerato que se llama Relieve balear y canario. Pueden ustedes utilizar esta entrada o pueden utilizar el tema, como ustedes vean. ¿Dónde está? ¿Por qué? Se ha quedado muy atrás ya. Relieve insular, tema 2, ¿vale? Y hay dos enlaces, muy fácil, relieve balear y relieve canario. Qué bonito. Muy bien, como ven ustedes ahí, dice que las Baleares actúan como enlace de las dos cordilleras alpinas del Mediterráneo, la cordillera subbética y la cordillera costero-catalana. Es como si las Baleares fueran una continuación de la costero-catalana, por debajo del mar y después aflora, y una continuación de las cordilleras béticas, por debajo del mar y después afloran. ¿De acuerdo? Dice, Mallorca, Ibiza y Formentera son fragmentos de la primera. Mallorca, Ibiza y Formentera, estas tres islas, serían una continuación de la subbética. Mientras que Menorca está más ligada a la cordillera costero-catalana. Vamos a poner el mapa de conjunto. Mallorca, Ibiza y Formentera son como una continuación de los sistemas béticos. Mientras que esta de aquí sería como una continuación de la cordillera costero-catalana, ¿vale? La isla de Menorca. Además, Ibiza parece que encaja con... Buenas. Hola. Yo quito esto, ¿vale? Me parece muy bien. Bueno, como dice aquí, en el caso de Mallorca, las Islas Baleares no tienen grandes relieves. Como se ve aquí, el mayor relieve que tienen es la sierra, hasta luego, la sierra de la Tramuntana en Mallorca, que ocupa la parte septentrional de la isla. No hay grandes unidades de relieve. Además, en la sierra de la Tramuntana predominan las rocas calizas, así que si predominan las calizas, ¿qué tipo de relieve voy a encontrar? Relieve kárstico, ¿de acuerdo? Todas las formas de relieve kárstico. Vale, y poco más, y poco más. Y si después le dan relieve canario, para esto les puede servir el tema de litología y formas de modelado. ¿Por qué? Porque les habla en primer lugar de las teorías sobre el origen. Las Canarias, como ustedes saben, no tienen nada que ver con el resto de la península. ¿Por qué? Porque tienen un origen volcánico que el resto de la península pues no lo tiene. Así que, como ven ustedes aquí, hay dos teorías sobre cómo se originaron las Canarias. Hubo una teoría que se llama del punto caliente, que como ven ustedes, habría un punto en el cual el magma empezó a salir y se distribuyó y generó las islas. O tienen la teoría de los bloques levantados, que sería una salida de magma, digamos, por distintos bloques que van originando cada una de las islas. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero ahí tienen ustedes las dos teorías. ¿Hay que aprenderse las dos teorías? Estamos en lo mismo. Tienen ustedes que resumir esto en 30 minutos. Pueden citar las teorías, pero no les da tiempo a comentar gran cosa, ¿eh? Pero eso podría ser perfectamente también otra península, me refiero. ¿Por Sí, qué no? sí, podrían haber sido una península y unirse al continente, pero no han llegado a unirse. Bueno, como ven ustedes ahí, las Canarias están alineadas. Esas alineaciones se corresponden probablemente con las fracturas que se produjeron en el manto y ese magma que ascendió. Como ven ustedes, las islas están alineadas, ¿no? Fuerteventura y Lanzarote están muy alineadas, ¿sí o no? La Palma, Gran Canaria, Tenerife también están alineadas. Se pueden corresponder con las fracturas que se produjeron en el manto y ese magma que fue ascendiendo. ¿Qué tipo de formas voy a encontrar en Canarias? Pues todo lo que vimos en litología y formas de modelado. Conos volcánicos, calderas. ¿Alguien se acuerda lo que era la caldera? Cuando el cono volcánico explotaba por la presión, quedaba el arranque del cono. A eso se conoce como caldera, ¿de acuerdo? Más materiales, malpaís o malpaíses, cuando la lava se solidifica muy rápidamente y se crea una estructura
de tierra que realmente tienen poca utilidad, por eso los canales han llamado mal país. O los roques, ¿alguien se acuerda de lo que eran los roques? La chimenea. Cuando la lava se solidificaba en la chimenea, se denominaba roque. Muy bien. Como las chimeneas. En la chimenea del cono volcánico. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos el viernes, ¿no? Sí.